Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la Universidad Autónoma Metropolitana. Es un gusto que estén con nosotros. El día de hoy vamos a continuar con el ciclo de conferencias intitulado Las respuestas ciudadanas, empresariales y estatales ante la pandemia COVID-19. Es importante mencionar que este ciclo de conferencias lo organizamos desde la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en el Departamento de Administración, desde el área Estado, Gobierno y Políticas Públicas, en conjunto con la UAM Iztapalapa, en el posgrado de Estudios Organizacionales que ahí se imparte. Muy bien, el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Susana García Jiménez. Ella es licenciada en Administración, egresada de la UAM Azcapotzalco, es decir, de este Departamento de Administración, y tiene maestría y doctorado en Estudios Sociales en la línea de Estudios Laborales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y bueno, la felicitamos por su trayectoria. Actualmente está trabajando como profesora invitada precisamente en el área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas. Bienvenida. Y el día de hoy nos va a dar una conferencia intitulada La nueva cuestión social a un año de la pandemia COVID-19. Adelante, doctora, por favor. Bienvenida. Bueno, gracias. Antes que nada quiero agradecer al doctor Carlos Juan por la invitación a participar en este ciclo de conferencias en torno a las respuestas ciudadanas, empresariales y estatales ante la pandemia COVID-19, que, es un tema coyuntural y relevante en este momento, y bueno, en un momento histórico que nos tocó presenciar. Entonces, bueno, me congratulo de estar aquí, de poder participar y presentar un poco unas reflexiones en torno a estas cuestiones. Agradecería si pueden compartir mi presentación. Y bueno, les platico un poco. Suena en torno a estas cuestiones. Agradecería si pueden compartir mi presentación. Les platico un poco. Suena en torno a estas cuestiones. Agradecería si pueden compartir mi presentación. Les platico un poco. Suena en torno a estas cuestiones. Agradecería si pueden compartir mi presentación. Hay como una repetición, ¿verdad? Les platico un poco. Suena en torno a estas cuestiones. Agradecería si pueden compartir mi presentación. Hay como una repetición, ¿verdad? Les platico un poco. Suena en torno a estas cuestiones. Agradecería si pueden compartir mi presentación. Ok, de acuerdo. Comparto yo la presentación. Sí, creo que sería lo mejor para evitar estos problemas. De todas formas, bueno, estoy atenta, ¿no? Ante cualquier situación rara. Les decía un poco, agradezco la invitación. Es un honor estar aquí, siempre trabajando en el área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas, ahora incorporándome como profesora y siendo parte de este ciclo de conferencias que es relevante, que tiene, y que a lo largo de este año, las presentaciones que se han hecho, han mostrado temas importantes y relevantes desde distintas perspectivas y que, sin querer, se han tocado temas en cuestiones laborales y que es un aspecto importante donde ha pegado principalmente, o una de ellas, esta pandemia de COVID-19. Entonces, mi plática del día de hoy se intitula La nueva cuestión social a un año de la pandemia COVID-19. Es a un año de la pandemia porque cuando recibí la invitación, era principios o finales del año pasado. Y así pensé el tema. Por supuesto, han pasado muchas más cosas que platicaremos un poco aquí. Pero de fondo, el tema de la cuestión social que se quiere plantear aquí, es relevante, ¿no? Más allá de si es un año o más de un año de pandemia, ¿no? ¿Cómo se ha gestionado? Algo que me interesa a mí, y que es importante en este título, dice respuestas ciudadanas, empresariales y estatales ante la pandemia COVID-19.
es relevante, ¿no? ¿Qué papel juega cada uno de estos actores ante esta pandemia? Entonces, bueno, vamos a empezar este tema de la nueva cuestión social, o como yo lo intitulo. Me voy a basar en dos autores franceses que trabajan el tema, que han trabajado esto, y que, bueno, nos hace pensar, o me hacía reflexionar un poco el título del ciclo de conferencias, ¿no? Las respuestas ciudadanas, empresariales y estatales. ¿Qué reflexiones nos dejan al respecto, ¿no? Y cuántas cuestionamientos podemos hacer desde, bueno, en el momento en el que estamos, no porque ya haya concluido la crisis, pero bueno, en la fase en la que nos encontramos, ¿qué enseñanzas nos deja hasta este momento? ¿Cómo debemos contrarrestar la incertidumbre recurrente a las crisis económicos sociales que, bueno, que en este caso que nos va a plantear esta pandemia de COVID-19? ¿Qué impacto en las desigualdades de género también ha tenido esta crisis? Son como múltiples elementos que hay que pensar, múltiples temas, múltiples actores que se involucran. ¿Cuál es el rol de las mujeres, por ejemplo, en el tema de la protección social? ¿Qué desafíos deben encarar los estados nacionales para fortalecer la cohesión social? Esto pensando como la oleada de problemáticas que van a resultar y que están resultando de la crisis de COVID-19. Y también algo importante, es necesario ampliar el alcance de los llamados bienes comunes en beneficio del colectivo social. ¿Qué pasó en este más de un año, casi 2 años ya de pandemia que llevamos? ¿Cómo se han transformado estos aspectos del acceso a bienes comunes? Y los bienes privados, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Qué ha pasado con temas como lo laboral y como consecuencia de ello también todos los efectos sobre la economía? ¿Cómo o qué problemáticas surgieron o se visibilizaron aún más en torno, por ejemplo, a las cuestiones de género, en torno a la niñez con este confinamiento y el tomar clases desde casa, ¿no? Pensando en los niños de nivel básico, pero en general en todos los aspectos. Entonces, son muchas preguntas que tenemos que plantear, que reflexionar. Y bueno, para ello, no es que me vaya a enfocar en todos los temas, sino pensando en que estos aspectos forman parte de lo que, bueno, vamos a considerar como la nueva cuestión social. Pero bueno, ¿de dónde surge esta idea de la cuestión social? Antes que nada, bueno, el objetivo de este trabajo, que bueno, solo voy a presentar una parte, es mostrar los cambios en el ámbito social provocados por la pandemia de COVID-19 y a la vez reflexionar en los aspectos en los que el gobierno ha actuado, en los que la ciudadanía ha actuado también y lo que queda por hacer. A partir de este concepto que es la cuestión social, que van a desarrollar dos autores, Robert Castell y Pierre Rosanvallon, llamada la cuestión social. Por eso les decía, ¿cómo surge esto? ¿Qué es esto de la cuestión social y qué implicaciones puede tener sobre el tema que nos compete? Por eso les decía que un poco esto que voy a presentar, al menos esta parte de cómo teóricamente surge el tema de la cuestión social, se va a vincular con los temas en torno a las cuestiones laborales, ¿no? Que ya han presentado colegas que me han precedido. Bueno, la cuestión social para Robert Castell va a girar en torno o en el centro del salario base. Él va a pensar este tema a partir de analizar la historia de los trabajadores asalariados desde su surgimiento con la revolución industrial. ¿Cómo va a transformarse ese tipo de trabajador hasta convertirse en un trabajador asalariado y qué implicaciones va a tener? Entonces, piensa el tema del salario base y va a establecer una distinción entre problemática del socorro y problemática del trabajo. Es decir, hace una distinción entre las transformaciones sociales que van a surgir a la luz de la revolución industrial cuando los hombres, las mujeres, los niños se incorporan al mundo del trabajo en un entorno capitalista fabril y cómo a partir de ahí las problemáticas del socorro, de las ayudas mutuas, de la comunidad y del colectivo se van a transformar, porque va a decir, bueno, se va a romper ese tipo de colectivos, esa idea de solidaridades, de
del prójimo, dice, y se va a transformar a la luz del surgimiento de una clase trabajadora que va a tener problemáticas específicas. No quiere decir que sus problemas previos se hayan difuminado, pero bueno, van a surgir nuevas problemáticas, dice. Entonces, su análisis se va a centrar en la relación del asalariado en la sociedad contemporánea. Él va a hacer todo un recorrido desde 1830, o un poco antes analiza, hasta la década de los 70 más o menos, porque dicen la década de los 70 con la crisis del Estado social también se va a venir una nueva crisis del trabajador asalariado. Entonces, algo que plantea él como parte de la cuestión social, dice, es la cuestión del asalariado. Lo que de este modo se plantea es decir, la necesidad creciente de recurrir a la salarización. Es decir, ¿cómo cubro mis necesidades? Previo a este proceso de salarización, de volverse un trabajador, en este caso en la revolución industrial en las fábricas, y recibir otro tipo de ayudas ahí, o perder las ayudas que tenía en la comunidad de socorro mutuo, para todo dejarlo a la base del salario. ¿Dónde lo cubro? En el salario, dice. Y al mismo tiempo la imposibilidad de regular una condición salarial. Él está pensando en los inicios de la revolución industrial, dice, por la persistencia de tutelas tradicionales que encorsetan el trabajo en las redes rígidas de obligaciones sociales y no económicas. Es decir, también está pensando en un tema del deber moral, ¿no? ¿Qué deben hacer las personas que pertenecen a un colectivo en una comunidad? ¿Cómo se atiende? Antes de volverse asalariados, había un tema de socorro mutuo, que no quiere decir que no está idealizándolo, pero bueno, plantea ahí ciertas cuestiones que dice, esa idea de la cohesión, de la solidaridad se va a romper una vez que se entra a este mundo asalariado. Su base analítica entonces es la relación de asalariados, no asalariados. Él va a pensar en una lógica de los excluidos. Es decir, ¿quiénes en esta nueva formación social, digamos, donde están surgiendo trabajadores asalariados, los no asalariados van a ser los excluidos? Estos últimos, los asalariados, dice, desligados de toda relación contractual y de cualquier posibilidad de satisfacer sus necesidades. ¿Qué plantea aquí? Si no tienes salario, no puedes cubrir esas necesidades, ¿no? Ante la nueva situación que está surgiendo, ¿no? El nuevo contexto político, económico, si quieren, a la luz de la revolución industrial. Y bueno, él lo va a ir recorriendo esta mismo análisis de asalariado, no asalariado, a lo largo de todo el siglo XIX y casi todo el siglo XX. Va a ser este análisis, ¿no? ¿Qué pasa? Y bueno, se va a dar cuenta de que, dice, los no asalariados, llamados también los excluidos, no tienen esta posibilidad de satisfacer necesidades. Y dice, entonces, su análisis se va a centrar en esta contradicción, asalariado o no asalariado, dice, y va a definir la cuestión social como una aporía fundamental en la cual la sociedad va a experimentar el enigma, dice, de su cohesión y trata de conjugar el riesgo de su fractura. Esto es importante, parecería que, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, no, con el tema del COVID? Bueno, vamos a ir viendo que las problemáticas, y no vamos a analizar todo el mundo, sino lo que aconteció en nuestro país y sigue aconteciendo. De repente nos hicieron o nos advirtieron que había o que existe esta relación, ¿no? Algo parecido a los asalariados, no asalariados, el que tiene posibilidades de satisfacer sus necesidades y el que no. ¿Quiénes son los excluidos? Y ante una crisis sanitaria como la que vemos, bueno, van a surgir más, ¿no? O se van a evidenciar aún más. Entonces, tenemos que algo de lo que va a partir Castel es este tema de la exclusión social. Dice, ante esta exclusión social hay que repensar la cuestión social. Dice, se expresa en las personas excluidas de la sociedad. Esta se plantea explícitamente en los márgenes de la vida social, pero pone en cuestión al conjunto de la sociedad. Por supuesto, no es solo esa relación asalariado o no asalariado. Dice, va a haber otros aspectos que habrá que tenerlos en cuenta. ¿Qué causa esta exclusión social? Dice, bueno, pues va a hacer que se incremente la vulnerabilidad social, va a producir y reproducir el desempleo y la desafiliación. Ya no hay lazos de colectividad o de solidaridad a los cuales recurrir, dice. De repente, ese excluido se va a quedar
prácticamente solo. Por supuesto, él estaba analizando las sociedades europeas, ¿no? En el siglo XIX y siglo XX. Pero bueno, lo podemos pensar aquí, ¿no? ¿Qué pasa ante estas situaciones de exclusión social? Y frente a estos tres elementos que va a decir forman parte de la exclusión social, va a plantearnos una lógica de nueva cuestión social. Se requiere repensar qué está pasando. Y claro, aquí solo estaba hablando en general de la sociedad, pero ante la nueva cuestión social, claro que va a voltear a ver al Estado. ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo la sociedad en general? Y también en este caso los empresarios o empleadores. ¿Qué pasa ahí? Y esto, bueno, nos hace juego o empata con el título del ciclo de conferencias, respuestas estatales, empresariales y ciudadanas, ¿no? Entonces, esta nueva cuestión social, dice, pues surge porque estamos, dice, ante la precarización social que fue desencadenada, dice, por el proceso de reestructuración capitalista que resulta de la desestabilización de los estados llevando a la vulnerabilidad de las masas. Por supuesto que aquí ya dimos un salto, ¿no? Está pensando en el siglo XX, ¿no? El recorrido desde el siglo XIX al siglo XX, cómo se ha transformado esos lazos de colectividad, decíamos, qué ha pasado en la sociedad en general, ¿no? Cómo se van creando hasta cierto punto, pues sí, digamos clases sociales, ¿no? Niveles que diferencian a un asalariado, diría, o alguien que tiene un empleo con quienes no. ¿A qué se tiene acceso y a qué no? Y bueno, ante esto, Robert Castell plantea una idea de volver a un estado social. Dices, requeriríamos como la vuelta a un estado social que permita como atender esos conflictos que están saliendo. Dice, de cuestión social o de desafiliación, que configure, dice, una sociedad donde el trabajo no se constituye en eje fundamental, sino que haya otros aspectos también que incorporar, fomentando políticas de inserción que, dice, obedecen a una lógica de discriminación positiva, se focalizan en poblaciones particulares y zonas singulares del espacio social y despliegan estrategias específicas. Es decir, dentro de su propuesta de nueva cuestión social, dice, tenemos que voltear nuevamente al Estado social. Por supuesto que esto le van a hacer críticas a Castell, ¿no? Dice un Estado social que vele más allá de solo temas, cuestiones laborales en torno al salario, dice, por otros aspectos, porque las problemáticas que están surgiendo a la luz de esta población excluida, dice, están demandando nuevas cuestiones de nueva gestión por parte del Estado. Entonces, ante ello habría que pensar, ¿no? Claro, aquí no lo menciono, pero él va a plantear, ¿no? Cómo el estar excluido o el pertenecer a esta parte de la población de excluidos va a crear también problemáticas que vimos ahí, ¿no? De pobreza, pero también de inseguridad y de muchas otras, ¿no? Que dice que tendría que resolver el Estado. Entonces, bueno, en Rostand Ballon, que es otro autor francés, también va a hablar, ¿no? De este tema de la cuestión social a partir también del salario base. Dice, hay una problemática del socorro y del trabajo. El análisis que hace este autor va a centrarse en la sociedad contemporánea. Y vean, dice, es la cuestión del asalariado, lo que de este modo se plantea, es decir, la necesidad creciente de recurrir a la salarización y al mismo tiempo la imposibilidad de regular una condición salarial. Perdón, este es de Castell, pero Rostand Ballon va a retomar esta idea de Castell sobre el tema de la cuestión social. Dice, también volteando a ver a los asalariados versus no asalariados. De hecho, va a seguir la misma línea de Castell. Plantea, dice, la necesidad, dice, todas estas problemáticas que estamos viendo surgidas porque hay población excluida, dice, nos llevan a pensar o repensar una nueva cuestión social. Y esta nueva cuestión social, dice, se traduce en una inadaptación de los viejos métodos de gestión social. Está haciendo una crítica
a la, pues, a la sociedad contemporánea, a la participación del Estado y cómo gestiona, ¿no?, estas desigualdades. Dice, y testimonio de ello es el hecho de que la crisis del Estado providencia diagnosticada desde fines de los años 70 haya cambiado de naturaleza. Es decir, el tema va a decir, el Estado Providencia va a tener otras necesidades también que atender, o el Estado social. Dice, también va a plantear esa idea de atender las problemáticas sociales de exclusión desde el mismo Estado, que haya ahí una gestión. Por supuesto que ante esto van a surgir nuevas nuevas críticas, pero esto lo veremos más adelante. Dice, para Rosanbalón, la relación entre esta nueva cuestión social, dice, y una crisis filosófica que surge de la idea de qué es la cuestión social, dice, empieza a surgir a partir de la crisis de los 70 y se manifiesta en dos problemáticas mayores. Y que estos son importantes porque nuevamente vienen los valores, ¿no?, de solidaridad, de cohesión. Dice, uno es la desintegración de principios organizadores de la solidaridad. Cada vez más dice, las sociedades se van escindiendo, se aíslan. No hay esa idea de a quién recurrir, ¿no? No está presente el tema de lo social. Y otro, el fracaso de la concepción tradicional de los derechos sociales. Es decir, ¿qué pasó con esta lógica de los derechos sociales y por qué no se cumplen? ¿Por qué si tenemos si hay una concepción o hay toda una lógica de cuáles son los derechos sociales, no hay, hay gente excluida de ellos, dice. Este fracaso de esta concepción de derechos sociales, dice, para ofrecer un marco satisfactorio en el cual pensar la situación de los excluidos. Por supuesto, porque en teoría está muy bien, pero hay gente que queda fuera de ello, ¿no? Entonces, ante estas dos situaciones, va a plantear Rosanbalón, es necesario también dar un giro y repensar nuevamente la cuestión social. Parten de una cuestión social que dicen, ellos lo están planteando en 1830 con el impulso de la revolución industrial en Europa, pero después dicen, bueno, lo podemos rastrear hasta más o menos el siglo XIV, dicen. Ahí, bueno, en estudios que han hecho, estas prácticas, ¿no?, de solidaridad, de colectivos comunales, es decir, de la comunidad, atiende al desvalido, al desprotegido. Al final de cuentas, no es un excluido, dice, porque pertenece a una comunidad. Y bueno, con el transcurrir de esta sociedad capitalista que ellos analizan, dicen, se rompen esos lazos, ¿no? Esa solidaridad y esa cohesión, y surge esta población de excluidos que habría que repensar, ¿no?, y reintegrar, en este caso, a los cuidados del Estado, dice. Bueno, entonces tenemos que en ambos se basan en tres principios fundamentales esta lógica de la nueva cuestión social. Uno, refundar la solidaridad, dice, renacer la nación. En este caso está pensando en el tema del Estado, también de un Estado social que viene aquí para redefinir los derechos, dice, y fortalecer ese Estado providencia o ese Estado social. Y bueno, ¿qué dice? Para lograr esto, ¿qué se debe hacer? Redefinir valores. Y bueno, ellos están en otro momento, es a mediados de la década de los 90, cuando plantean ambos libros, ¿no? Uno es del 95 y uno del 97. Dicen, y están pensando en un tipo de Estado. Nosotros ante la crisis mundial, ¿no?, crisis sanitaria mundial, pues obviamente repensar el Estado tendríamos que pensar nuevos valores, nuevas dimensiones, ¿no?, que hay que atender por parte del Estado, dice. Pero bueno, ellos plantean redefinir valores, especialmente, dice, la comprensión de la igualdad, el tener realmente sí el mismo acceso a esos derechos sociales, ¿no?, que tanto se pregonan, y generar, dice, un reformismo del individuo, pensando en este tema de la solidaridad. Dice, adaptado a la pluralidad de situaciones en las que se encuentran los actores, apuntando a dotarlos de medios adecuados de acción y defensa.
Finalmente, hablan de la definición del progreso social y de una reconstrucción política, dice que logre la consecución de un Estado providencia activo o de un Estado social activo. Claro que habría que pensar ante ahora la crisis que tenemos y que dentro de las múltiples consecuencias que trajo el COVID-19 está el tema laboral. Se perdieron empleos, cambió la lógica del trabajo, surgieron nuevas formas, o sea, se afianzaron como el teletrabajo, el home office, y la precarización y flexibilización, ¿no? También. Entonces, ante esto que nos plantean Rosambalón y Castel, pues tenemos algunas situaciones, ¿no? Que repensar. ¿Cómo se da? Bueno, ¿qué implica hoy la solidaridad? Si existe o no, porque pareciera que a la luz de estos autores se perdió, que durante ese tiempo que ellos analizan se fue desvaneciendo, ¿no? Hasta de plano casi dejar un sujeto pues prácticamente egoísta e indiferente, ¿no? A la situación de los excluidos. Habrá que repensar esto. ¿Qué implica entonces la solidaridad hoy? ¿Cómo se da? ¿Qué actores están interviniendo? Por eso les decía, y esto es importante a la luz de la situación que vivimos de pandemia. ¿Cuáles son los actores principales? Bueno, los actores que mencionan en el título del ciclo de conferencias, empresarios, ciudadanos y el Estado, ¿qué papel juegan? ¿De qué manera han intervenido y han, digamos, abonado, ¿no? También inclusive hasta esta nueva cuestión social. ¿Qué funciones cumplen y bajo qué sistema, por supuesto? ¿Cómo actuamos dentro de esta solicitud de solidaridad? Lo que les decía, realmente actuamos como lo plantearía Robert Castel, ¿no? Que se transformó el sujeto hasta ser indiferente al excluido, ¿o no? ¿Qué tipo de actitudes predominan? Y puntualmente en referencia a la pandemia, ¿qué rol cumple el sector privado? Bueno, aquí esto es interesante, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo atendió estas situaciones? ¿Son solidarios y de qué manera? O de plano, ¿no? Y bueno, estas preguntas también nos hacían pensar, ¿no? A partir de este tema del Estado, el sector privado, los ciudadanos, pues la situación en la que enfrentamos como Estado-Nación México, cómo enfrentó este tema de la pandemia. Le llegó en un momento en el que había una serie de situaciones políticas y económicas complicadas y que se fueron agudizando, ¿no? Le llegó en un momento en que el Estado del sector salud, todo el sistema sanitario estaba en el abandono. Y entonces ante esto, pensando en este tema de la cuestión social, el papel del Estado, podemos decir que sí hubo una respuesta positiva, quizá no suficiente, porque también el problema que llegó a nuestro país fue muy complejo y no fue solo en México. Puso, digamos que a la luz de todos, o a la vista de todos, un problema de abandono sanitario, aún en los, digamos, en el sistema sanitario del primer mundo. Ni en Estados Unidos, ni en muchas zonas de Europa pudieron atender o contaban con toda la infraestructura para atender este problema. Y por supuesto, ¿por qué surge, decíamos, la nueva cuestión social? Porque de repente hubo, bueno, los estados-nación que hicieron, o algunos, en su mayoría, entre ellos México, bueno, voltear a ver las necesidades, ¿no? También reconvertir como se pudiera en su momento todos los hospitales donde se pudiera para atender a las personas. Sí había una vuelta, ¿no? A la población, por ejemplo. Hubo respuestas ciudadanas también. Recuerdo el año, pues justo va a ser un año, ¿no? Y bueno, que todavía continúa a principios de este año, la crisis de de oxígeno. ¿Qué pasó ahí en las respuestas ciudadanas? Bueno, hubo como las dos caras. La parte solidaria, donde la gente apoyaba, ¿no? Creaba redes de apoyo para conseguir el suministro de oxígeno o todos los insumos que se requirieran. Eso habla del tipo de sujeto, por eso también no podríamos decir que se perdió, ¿no? Todo este tema de la solidaridad y dejamos casi un sujeto vacío, ¿no? Ante situaciones complicadas, hubo respuestas y por supuesto se evidenciaron problemas, se evidenció
esta exclusión, ¿no? que decíamos. Bueno, antes de pasar, te regreso a esa. Algo importante que evidenció, dice, por las características de dispersión del virus SARS-CoV-2, esta es de de un informe que lanza, ¿no? También la CEPAL. Dice, la capacidad de protegerse del contagio va a depender en buena medida de los ciertos bienes y servicios que se posean. Aquí volvemos al tema de la cuestión social, dice, donde hay gente que queda excluida. Dice, específicamente aquellos ligados a la higiene y a contar con un espacio habitacional lo suficientemente amplio para evitar el hacinamiento, así como permitir realizar actividades diarias sin entrar en contacto con miembros ajenos al hogar. Pues eso está complicado. Aquí se evidenció esta parte, ¿no? ¿Quién pudo quedarse en casa? ¿Quién tuvo, hasta cierto punto el beneficio de quedarse en casa a trabajar o de tomar clases en casa? ¿Quién tuvo que salir a laborar, a continuar con sus actividades comunes? O ante una crisis, digamos, de la enfermedad dentro de un círculo familiar, ¿se tenía o no esto que dice, los espacios disponibles para aislarse o no? Y si no se tenían, bueno, vimos también una respuesta gubernamental ante ello. La respuesta, ¿cuál fue? Habilitar espacios, ¿no? Para la gente que no tuviera la disposición, ¿no? De por lo menos una habitación más para estar aislado. Hubo una respuesta gubernamental, sí. Dirán, bueno, fueron insuficientes quizá en algunos casos, pero bueno, las dimensiones del problema que vivimos, ¿no? Y que todavía, bueno, hay un remanente del mismo, fueron muy amplias. Entonces, esta crisis de SARS-CoV-2 puso de manifiesto, sí, este tema nuevamente de la cuestión social por un lado, y por otro, pues las prácticas, los valores, este tema de la solidaridad, si está o no. Creo que sí hay presencia, y más creo por parte de los ciudadanos, ¿no? Habrá que ver respuestas empresariales, qué aconteció. Y lo que hemos visto aquí, bueno, al menos a lo largo de la presentación de estas conferencias, que presentaron principalmente en torno al mundo laboral, pues vimos más, por una parte flexibilización laboral, más quizá de explotación en el trabajo. Se agudizaron prácticas, ¿no? Que van casi o que atentan contra el bienestar del trabajador, por ejemplo. Y bueno, podemos ver, hay como múltiples matices según el actor, ¿no? Que queramos analizar. En este caso, bueno, estamos pensando solo en general en el ciudadano, pero podemos pensar, decíamos, ¿qué hizo el Estado? ¿Qué hizo el sector privado? ¿Cuál fue su papel? Es más, podemos pensarlo desde el tema de los hospitales, en donde se atendieron mayoritariamente la gente. ¿Quién tuvo más capacidad para atender a la población? Y bueno, otro aspecto que surgió y que todavía sigue en cuestión fue el tema de las vacunas. Ante esta situación que se vivió, por supuesto, ante una exigencia ya mundial, ¿no? De protegerse, de inmunizar a la población, de evitar, ¿no? Para evitar precisamente llegar a estas grandes crisis, porque tienen un efecto económico también, que quizá es como el principal meollo, más allá de la cuestión social, pero que forma parte de. Surge también este tema de la vacunación como una respuesta institucional, gubernamental y de todo tipo. Y por un lado, por ejemplo, podemos ver en nuestro país, como se haya programado, pues se cumplió, ¿no? Se estuvo cumpliendo con la calendarización. Quizá todavía faltan, por supuesto. Pero bueno, ante esta situación que planteaban de la cuestión social, creo que no se quedó, aún los excluidos, digamos, excluidos en cuestiones salariales, que no tengan empleo y eso, pudieron acceder a este tema de salud, a ser vacunados. Pudieron acceder a esos recintos, digamos, para aislarse si no tenían dónde hacerlo. Que quizás se desbordó la demanda, por ejemplo, para ser hospitalizado, sí, pero no aconteció solo en nuestro país, fueron en muchos. Entonces, este tema de la cuestión social nos habla, ¿no? De qué papel debe jugar el Estado también, hacia dónde ir, pero también
bueno, una crítica que le van a hacer a Castel y a Rosán Balón, dicen, es que ellos también le dejan como al ciudadano que vaya resolviendo, ¿no? En parte, sé solidario, sé, bueno, atiende, ¿no? A, a tu colectivo o presta alguna atención ahí. Y bueno, habrá que ver, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Bueno, en nuestro país creo que sí hubo como ambas visiones, el aspecto de por parte de la solidaridad, ¿no? Surgida nuevamente en la ciudadanía. Eh, un papel presente del Estado, quizá no suficiente, pero sí, digamos que mayoritariamente, que si comparamos frente a otros estados-nación, tiene un papel relevante en la gestión de la pandemia. Bueno, y en cuanto a estos efectos, decíamos también, este tema del SARS-CoV-2, decíamos, evidenció esta cuestión de los excluidos. ¿Quién puede, quién tiene ingresos, quién no? ¿Quién tenía ingresos y los perdió? ¿Y qué pasó con ellos? Y decíamos, bueno, vamos a ver las conclusiones, pero aquí entonces, este es un dato que salió a finales del año pasado en un informe, ¿no? Bueno, a principios de este año, de la INOE, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pero estaba llevándose a cabo en el 2020, debido precisamente a las cuestiones de pandemia, al confinamiento, no podían salir los encuestadores a ir casa por casa y entrevistar, entonces se transformó en la ETOE, entrevista telefónica, ¿no? De ocupación y empleo. Y bueno, se entrevistaba a las personas y bueno, dentro de los datos que pudieron recabar del INEGI, fue una caída en los ingresos, dice. La población laboral sin ingreso alguno se incrementó 15%. Por supuesto, acuérdense que estos son datos del último trimestre del año pasado. Dice, en el total del tercer trimestre, para reducirse 12% a finales del año pasado. Y bueno, según los datos más actuales, se ha ido recuperando, ¿no? El empleo formal. Por supuesto que habrá que pensar, hay que voltear a ver que falta muchísimo para analizar esto, saber qué tipo de empleo formal se creó. Pero bueno, estos son datos, puse nada más esta gráfica que me parece interesante en torno, vean, a las personas en pobreza laboral y personas en hogares sin ingreso laboral. O sea, es complicado, ¿no? El decir que hay un sector que tiene pues precarización laboral, quizá un bajo salario, pero frente a ello también hay un sector que ni siquiera tiene un ingreso laboral. Y bueno, este porcentaje dice ahí de personas en pobreza laboral corresponde a la población nacional que habita en hogares con un ingreso laboral per cápita inferior al valor de la línea de pobreza alimentaria determinado por el Coneval. Y bueno, esto es importante porque este tipo de cuestiones nos permite pensar qué se necesita, qué es la nueva cuestión social. La nueva cuestión social gira solo en torno al tema laboral, o más bien de ahí se van a desprender múltiples problemáticas más que hay que atender. Eso en parte también es lo que le van a hacer crítica a Robert Castel, pero claro, ellos hacen un esfuerzo, un gran análisis histórico, ¿no? De la evolución del salariado desde el siglo XIX hasta el XX. Y bueno, acá nos tocaría reelaborar, ¿no? O reinterpretar y retomar estos conceptos de la cuestión social ahora desde el momento en el que estamos viviendo, que es una crisis sanitaria, con todas las consecuencias económicas y sociales que, bueno, algunas que hemos mencionado, y que hay que atender. Entonces, ¿qué nos hace voltear a ver esta necesidad de reformular la cuestión social o de ponerla, digamos, de manifiesto? Dice, bueno, en nuestro país decíamos que México se enfrentó a un sector de salud abandonado. Llega una crisis sanitaria de dimensiones como la de COVID-19 y no teníamos un sector salud fuerte. Sin embargo, el Estado reaccionó, digamos, de cierta manera y atendió de la mejor manera posible el problema. No se excluyó ahí, o al menos en teoría, digamos, no se excluyó a nadie de la atención médica. La única manera, por supuesto, en que no pudieran acceder sería que estuvieran saturados, ¿no? Los hospitales. O al menos esto acontece en teoría.
eso, bueno, pone de manifiesto una situación de la cuestión social. Claro, analizando particularmente cada caso, surgirán, ¿no?, cuestiones al respecto. ¿Qué más pasó con esto? Dice, bueno, aunado a eso, una caída en el nivel de empleo, esto se dio a nivel mundial, y bueno, cada Estado-nación, y que esto va de la mano de la respuesta también del sector privado, el sector empresarial. ¿Qué hicieron, no? ¿Qué han hecho para, regresar o ir retomando o mejorando estos niveles de empleo, generando empleos? ¿Qué tipo de empleos se generan? ¿Cuál fue la respuesta también empresarial ante esto? Decíamos, a lo mejor precarizar los trabajos ya existentes, reducir el trabajo, las horas de trabajo, el nivel de ingreso. ¿Cuál fue la respuesta, no? Se incrementó la pobreza y por ende la desigualdad. Otro aspecto, y que lo hemos visto, la deserción escolar en todos los niveles. La inseguridad, que de por sí ya teníamos nosotros un gran problema de inseguridad, bueno, aunado a los problemas de salud y todo lo que hemos mencionado, se incrementa, ¿no? Y bueno, si bien ya estaba expuesto, todavía creo que se exacerbó este tema de, la inequidad de género y todas las problemáticas de género, la violencia de género también. Entonces son múltiples, si se dan cuenta, múltiples dimensiones de un tema para analizar, múltiples dimensiones que tendríamos que pensar para atender esta situación de la nueva cuestión social. ¿Cuál es la nueva cuestión social? Ya no es solo, decían, es más desde Rosambalón, no es solo el tener un empleo, ¿no? El ser asalariado y tener un ingreso que nos permita incluirnos, ¿no?, en ciertos aspectos de la vida económica, si quieren política, ¿no? Dice, hay algo más. Esta crisis sanitaria dejó de manifiesto que hay muchísimo más que atender. Y bueno, finalmente decíamos, esta pandemia evidenció las vulnerabilidades y desafíos sin precedentes en las esferas sanitaria, económica, social y productiva. La relevancia de la categoría de cuestión social que aquí mencionamos nos permite comprender la sociedad en que vivimos, tanto histórica y teóricamente, entender la contradicción de la generación de acumulación frente a la miseria y cómo sus expresiones son constantemente sentidas por las clases sociales más empobrecidas, especialmente la agudización de la pobreza, el desempleo crónico y la desigualdad social. Y esta categoría, ahora decía, como bien lo dice aquí, si bien nos permite comprender nuestra sociedad en un contexto histórico, bueno, pues nos permite comprender ahora el tema de la pandemia de COVID-19, qué aconteció y cuáles fueron las respuestas, qué pasó, quiénes sufrieron más los estragos y los embates de esta crisis sanitaria. Y ahí lo pone, ¿no? Clases más empobrecidas, especialmente la agudización de la pobreza. Y siempre, por supuesto, quienes se beneficiaron. ¿Qué pasó ahí? Y bueno, hay muchos datos al respecto, ¿no? Del crecimiento de todas estas grandes empresas multinacionales. Pero bueno, hasta ahí le dejo. Ya no voy a ahondar más en este tema de la cuestión social. Muchas gracias. Y bueno, quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, doctora Susana García. Muy interesante el tema de la cuestión social a un año de la pandemia COVID-19. Resulta muy pertinente y relevante porque efectivamente, ¿no? Se está discutiendo aquí la función del Estado, ¿no? Exactamente. La función del Estado, las necesidades de la sociedad, de los ciudadanos, ¿no? Podríamos decir del pueblo, la población. Frente a eso, lo que provoca la gran contradicción, ¿no?, de la desigualdad, ¿no?, el abandono, la miseria, tiene que ver con pues las prácticas de libre mercado, ¿no? Al final de cuentas, que llevó a la redefinición del Estado. Y entonces se pone sobre la mesa una serie de temáticas muy, muy importantes con respecto a la necesidad de repensar el Estado desde un aspecto social, ¿no? Y ya no nada más pensar el mercado pues desde el aspecto de la máxima ganancia empresarial. Y quien nos lo viene a poner bueno, teóricamente está Rosambalón y Castells, pero por otro lado lo fáctico, lo empírico, nos lo muestra sin
sin filtro, para ponerlo de algún modo, la crisis del COVID, ¿no? 19, ¿no? Donde efectivamente pareciera ser que se agrava todas las condiciones de existencia, que se parte del análisis de la relación salarial, que ya es una tragedia, luego el empobrecimiento dentro de la misma relación salarial, el desempleo, que es peor, pero aquí se crean otras dimensiones de estudio, ¿no? Por lo que estaba exponiendo, me parece genial estas otras dimensiones, ¿no? Pues desde el tema de pues, la salud pública, la educación, la violencia, ¿no? Todos estos aspectos que se fueron mencionando. Bueno, pues le agradecemos mucho, doctora. Demos pauta que Diana nos haga el favor de leer las preguntas, comentarios, o qué diríamos, o lo que hay en las redes sociales, ¿no? Adelante, Diana, por favor. Pregunta Iana Vilchis, ¿qué podemos hacer desde la academia para apoyar el mejoramiento social en México? Diagnósticos, propuestas viables, considerando que hay acciones en proceso a favor de los pobres, pero ha sido compleja. Juanito Rauque, ¿qué se puede hacer para que ya no exista la exclusión social en las organizaciones? Anayeli Martínez pregunta, ¿cuál es el lazo entre riqueza, pobreza y desigualdad? Toño Cárdenas, en su consideración, ¿cuánto tiempo puede tardar nuestro país en reformular su cuestión social? Alex Yes Atafón, ¿México estaría en condiciones de desarrollar un estado social y cómo podría lograrlo? Astrid Ávila, buenas tardes. ¿Usted cree que si la pandemia no hubiera sucedido, las acciones políticas que se pusieron hacia los trabajadores y el sector de la salud hubieran sido vistos? Diana García pregunta, ¿cómo podemos tener un equilibrio con el contexto de la pandemia entre el libre mercado y la igualdad social? Fernanda Camarena, ¿usted qué opina de las encuestas de las instituciones gubernamentales o privadas sobre la crisis generada por la pandemia? Desempleo, salud pública, la violencia. ¿Son concretas o falta existencia de información? Ana Moreno, en su opinión, ¿considera que fue oportuna la respuesta del gobierno en esta situación? Y Hugo Contreras, ¿considera que en las formas tradicionales como los sindicatos y las cooperativas son clave en la nueva cuestión social o es necesario pensar nuevas formas de organización? Listo. Muchas gracias, Diana. Bueno, son bastantes preguntas, doctora. Elija las que usted quiera y adelante, por favor. Muy bien. Bueno, voy a ir respondiendo, a lo mejor en algunas englobo, ¿no? En algunas respuestas englobo varias preguntas. Gracias por sus preguntas, son interesantes, siempre complejas, ¿no? Y un desafío, ¿no? Que hace pensar lo que uno trabaja, y nos plantea nuevos temas también al respecto. Entonces, empecemos. ¿Es posible la redefinición del Estado? Pensar el Estado en un aspecto social, pues no es como que de la noche a la mañana se vaya a dar este proceso. Realmente, si comparamos la situación en la que estamos ahorita con hace 5 años, creo que sí ha habido una redefinición del Estado-Nación, claro, de las políticas, de la forma en que se lleva el rumbo del Estado. No quiere decir que esto va a mejorar de la noche a la mañana. Este tema de los excluidos, por ejemplo, lo que analiza Castel y Rosambalón, son casi 2 siglos, ¿no? Por lo menos siglo y medio, un poco más, para ver esta transformación, ¿no? Cómo fue cambiando y también a la vez cómo fue decayendo el tema del asalariado, ¿no? De salir de una precarización, mejorar las condiciones de este trabajador asalariado y después otra vez perderlas, ¿no? Precisamente cuando surge el Estado neoliberal. Entonces, es complicado, no es que se vaya a dar de manera sencilla, son múltiples áreas en las que hay que trabajar, no es solo una cuestión del Estado. Es más, decíamos, el mismo título de esta ciclo de conferencia lo dice, es el Estado, es el sector empresarial, es el sector, los ciudadanos, son como muchas cuestiones que hay que atender. Entonces, la redefinición del Estado pues se va dando en un proceso, ¿no? Ya sea para bien o para mal, va caminando.
con base en las políticas que vayan implementando, en este caso nuestros gobernantes, ¿no? El Estado social en México, ¿cómo podría desarrollarse? Pues una de las críticas que le hacían a Castelli y a Rosambalón es este tema de si es posible volver a un Estado social, bueno, regresar, ¿no? Más bien reconstruir o construir un nuevo Estado, un Estado quizá más incluyente, que voltee a ver precisamente a este sector excluido, que reconozca, ¿no? A los múltiples sectores, es que no es solo uno, no es solo blanco y negro, sino toda la multiplicidad de sectores que hay en nuestro país, de personas, porque la exclusión no es solo de, no tienes empleo y ya, son en múltiples áreas, ¿no? Decíamos, y por eso ahí planteaban el tema de los derechos sociales, hacer valer, ¿no? Esos derechos sociales, el tema de la igualdad, de todos tenemos el derecho, ¿no? De acceder o de que se nos cumplan ese tema de los derechos sociales. Entonces, pues es un proceso amplio para lograr, digamos, o para encaminarnos hacia ello. Primero hay que reconocer eso, ¿no? Que todos tenemos, somos sujetos de esos derechos sociales. Y otra cuestión es que se nos cumplan. Entonces, va un poco por ahí. ¿Qué podemos hacer desde la academia? Pues primero evidenciar, por un lado, ¿no? Reconocer, trabajar, lo que se hace aquí, trabajar problemáticas actuales, quizá coyunturales algunas, pero que son actuales, que tienen un efecto o que nos permite analizar, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestro entorno inmediato, en el presente? ¿Qué ha acontecido y por hacer proyecciones a lo mejor qué puede pasar? Pues desde ahí, para empezar, ¿no? A lo mejor no vamos a dar una solución mágica, pero por lo menos estamos siendo críticos, conocemos la situación, quizá estamos buscando, ¿no? ¿Qué hacer? Se han encaminado, hay trabajo, ¿no? Que se encamina hacia mejorar la situación de ciertos sectores. Por ejemplo, la UAM tiene una amplia historia, ¿no? De trabajar con distintos sectores. Trabaja ahora el tema de la economía social, es decir, sí se vincula con otros sectores. Por supuesto que no vamos a resolver todos los problemas del mundo, pero por lo menos estamos atendiendo, ¿no? Somos conscientes de que hay problemáticas que hay que atender. Eso para empezar. La salud pública, ¿no? Este tema de las encuestas privadas o públicas, pues está complicado, ¿no? Depende de cuál sea la finalidad de la encuesta, de quién la haga, en qué contexto y bajo qué metodologías surjan, ¿no? Mucho se ha criticado al Coneval, ¿no? Por su evaluación de la pobreza, y es una instancia pública. Y ya no digamos de las encuestas que hacían las empresas privadas, ¿no? Durante las elecciones. Entonces, esto está complicado. No podemos decir que una es buena y la otra es mala. Depende de las metodologías, ¿no? Aquí sí habría que analizar qué metodología se sigue. Por ejemplo, el INEGI dicen que tiene una muy buena metodología para elaborar encuestas y es reconocida en América Latina, ¿no? Es más, en América Latina utilizan como base de apoyo los resultados de las encuestas del INEGI. Entonces, habrá que pensar. Y la respuesta del gobierno, el papel de los sindicatos y las cooperativas, las sociedades mutuas, cooperativas de mutualismo. Pues este tema del sindicalismo, de las sociedades mutualistas, de las cooperativas, pues creo que tienen un papel importante, porque precisamente quizás si lo pensamos desde la cuestión social, reconocen, ¿no? Que hay, no sé, un aspecto de los excluidos quizá, o incorporan, en este caso, por ejemplo, los trabajadores, aunque por el otro lado dirían, bueno, pero también excluyen. Si no perteneces al sindicato, quedas, ¿no? Fuera de los beneficios quizá que te pueda dar, o si no eres de la sociedad cooperativa. Pero bueno, tienen un papel importante en estas cuestiones de las problemáticas de la cuestión social. Quizá preservar o luchar, ¿no? Por ciertos derechos, digamos, volviendo al tema de los derechos. En este caso, será de los trabajadores o de sus agremiados. Pero bueno, respondí algunas, sí fueron muchas preguntas. No sé si tengan alguna otra pregunta o comentario. Muchas gracias, doctora. Bueno, no sé bien, Diana, si hay alguna otra pregunta por ahí pendiente. No, profe, ya ninguna. ¿No? Bueno, muchas gracias, Diana. Sí. Muchas gracias también, doctora. Yo también tengo algún comentario que habré que pensar ¿no? Al final de cuentas,
Esto de los derechos sociales me llama la atención. Creo que es importante, como se ha ido exponiendo, porque pareciera ser que entonces que surge de la contradicción capital-trabajo, ¿no? Digo, para ponerlo en términos clásicos, ¿no? Y que son distintos, me parece ser, a los derechos humanos, ¿no? Sería como otra, que diríamos, otra matriz, ¿no? De posicionamiento económico, político, filosófico, histórico, ¿no? Y que me parece muy, muy relevante, porque exactamente a partir de la exposición, es evidente que no se están preocupando por los derechos humanos, como de repente es como la gran narrativa, ¿no? Del capitalismo contemporáneo, donde todo es la preocupación por la libertad, la democracia, ¿no? Y ese tipo de derechos humanos. Y aquí se están preocupando más bien por los derechos sociales, que en principio se descubren como exclusión, ¿no? Como exclusión de lo que son los trabajadores, o lo que sería la clase obrera, ¿no? La clase trabajadora, tenga o no tenga trabajo, ¿no? Los excluidos últimos, al final de cuentas, también, o a partir de ellos hay que ir construyendo los derechos, sociales. Entonces, ¿qué diríamos? Esta diferencia entre derechos humanos y derechos sociales me parece muy importante recuperarla, porque en gran parte está olvidada. Y ahorita en la exposición me surge así como un tema que hay que trabajarlo ampliamente, porque no es la enunciación abstracta de ciertos derechos humanos, digo que también tiene su historia importante el tema de derechos humanos, sino aquí más bien es el análisis en términos de contradicción capital-trabajo y de la acumulación y la disposición por el otro, y bueno, muchas otras contradicciones, y entonces hay que recuperar esta categoría y hacerla evidente en términos de, por ejemplo, el acceso a la salud, tal vez no sea un derecho humano, pero sí es un derecho social, ¿no? Y así lo podríamos ir pensando, ¿no? Bueno, yo nada más quería comentar eso, no sé si quiera comentar algo más, doctora. Sí, bueno, gracias. Sí, este tema de los derechos sociales engloba, ¿no? Bueno, abarca otros aspectos, digamos, que quedan en evidencia cuando se reconocen a los excluidos, ¿no? Un poco lo que decía, más allá sí, del tema de los derechos humanos, surge una nueva, digamos que, pauta o de situaciones que se evidencian con el excluido. Y dentro de esto, que algo que ya no mencioné al final, pero que, bueno, por ahí lo mencioné de soslayo, es el tema de los bienes comunes, ¿no? Dice que van relacionados también este tema de qué te excluyen, de qué o a qué tienes acceso, y que lo vincula un poco con una pregunta que me hicieron de el lazo riqueza, pobreza, desigualdad, decían, ¿no? Dice, bueno, el tema no es solo es la contradicción riqueza, pobreza, sino hay como dentro de la pobreza muchos matices, y dicen, y no es qué posees y qué no posees, más bien, ¿de qué te excluyen? Aunque puedes estar dentro de un grupo quizá incluido, te excluyen de ciertos bienes, dicen, ¿no? Bienes comunes. O sea, es un aspecto más complicado. Aquí ya no lo abordé porque es más amplio, pero bueno, ese tema de qué te excluyen va relacionado con este tema de los derechos sociales también. De qué quedas fuera, qué se te reconoce y qué no, y por qué, ¿no? Entonces, y bueno, es un tema complicado, interesante, y que, bueno, valdría la pena después trabajar o ampliar. No había pensado aquí, bueno, medio lo mencioné, lo menciono en mi trabajo, el tema de derechos sociales, pero no derechos humanos. Entonces sí habría que ampliar esta contradicción, porque por supuesto que son diferentes. Se está pensando en otro tipo de aspectos, ¿no? Ampliando este tema de los derechos universales, pues no, se particulariza ya en el tema de los derechos sociales. Pero bueno, nada más. Sí, muchas gracias, doctora. Me está comentando Diana, que llegaron unas preguntas más, dado que tenemos todavía un poquito de tiempo. Diana, si nos haces el favor de leerlas, por favor. Bueno, Fernanda Camarena pregunta, ¿qué proyectos cree que son los más relevantes para el apoyo social en nuestro país? Eli BC, buenas tardes. ¿A quién se debería apoyar primordialmente para que haya una generación de economía de nuevo activa? Sebastián Salvador,
la pandemia del COVID solo fue el catalizador para evidenciar las tremendas debilidades del Estado en satisfacer necesidades básicas, principalmente las del sector salud. Sin embargo, ¿cómo podría un Estado-gobierno cumplir con dichas necesidades si se vive un contexto de economía de mercado donde el derecho a la salud es una mercancía y muchísima población es pobre? Charlie Ramírez, ante la pandemia, ¿qué medidas se deben tomar para evitar la privación de las libertades? Xochitl García, como sabemos, la pandemia ha traído consigo una serie de cuestiones preocupantes como el desempleo, el aumento de la pobreza, endeudamiento del país, etcétera. ¿Cuáles podrían ser las medidas que puede tomar México para disminuir estas desigualdades y una mejor atención en el sector salud? Carlito, hola, buenas tardes. Considerando estos grandes cambios en contra de lo que se ha vivido durante tanto tiempo con los excluidos, ¿considera que estos cambios sean efectivos de ahora en adelante? ¿Qué más podemos brindar a la sociedad desde su punto de vista? Anto Ruiz, ¿podría las instituciones públicas que ayudan a la ciudadanía tener mejor relevancia tras la pandemia y mejorar sus servicios? David Galicia, excelente, necesitamos de estas propuestas. Sería todo. Muchas gracias, Diana. Doctora, le damos la palabra una vez más. Bueno, son bastante interesantes también. ¿Qué proyectos son más relevantes en cuanto al apoyo social? Pues más que proyectos de apoyo social, tendríamos que trabajar o encaminarnos hacia el reconocimiento, ¿no? Claro que dicen, bueno, los proyectos de apoyo social permiten, ¿no?, reconocer que hay un sector excluido que tiene que ser incorporado de alguna manera en el reconocimiento quizá que hace el Estado-Nación, ¿no?, de estos sectores vulnerables. Es un paso, pero más allá de proyectos sociales tendrían que, lo que decíamos, ¿no?, tendrían que cumplírseles sus derechos sociales para digamos, ya no caer en este tema de los proyectos sociales o de apoyo social, que bueno, ya es un paso. El que existen quiere decir que se está reconociendo que hay un sector que requiere atención, por un lado. El COVID como catalizador, claro, decíamos, ya veníamos de un proyecto que desmanteló el sector salud, que desmanteló muchos apoyos, ¿no? Apoyos sociales, y que, bueno, se evidenció, quedaron en evidencia una vez que llega la crisis de COVID-19. Y ahora, ¿cómo se podría cumplir el derecho en el sector salud? Es que este es el gran problema, ¿no? ¿Cómo incluir a todos si se supone que, bueno, legalmente hay como una lógica del derecho universal a la salud, ¿no? Precisamente pensando también en este tema de los derechos humanos, pues están bonitos ahí enunciados, pero lo que decía Carlos, en la realidad o en la práctica, no acontece. ¿Cómo hacerlo? Bueno, es complicado, porque implica una reforma más amplia, un poco va vinculado con este tema de los excluidos. ¿Qué cambios se tienen que hacer? ¿O qué medidas para atender las desigualdades en el sector salud? ¿Qué medidas se deben atender para evitar? Hasta ahorita. ¿Qué cambios en el sector salud? Pues es que también el proyecto, digamos, que tenemos de nuestro sector salud y las modificaciones que se hicieron y el abandono responden a un modelo económico, ¿no? Que agudizó precisamente estas desigualdades, que creó toda una población de excluidos, y no solo aquí, en muchas partes del mundo, en el primer mundo están, ¿no? Ahora bien, ¿cómo cambiar esto? Pues nuevamente tiene que ver por un lado, con un aspecto de reconocer que hay prioridades, ¿no? Habría que restablecer prioridades, digamos, por parte del Estado, pero también no es tan fácil decir, bueno, ya vimos que esto es prioritario y se hace. ¿Con qué recursos se cuenta? ¿Qué se puede hacer? Tendría que ser paulatino. Realmente los cambios no son de la noche a la mañana. Decíamos, se lleva bastante tiempo para ir, y claro que se sigue en la misma ruta, ¿no? De pretender cambiar algo. ¿Qué medidas se deben tomar para evitar la privación de la libertad ante estos tiempos de pandemia? No me queda muy claro este tema, esta pregunta si es en torno, pensando con estos gobiernos que decían, ¿no? Casi se cae en el fascismo porque están confinándonos. No sé si te refieres a eso, pero realmente, en nuestro país no hubo un confinamiento obligatorio, ¿no?
Hubo sugerencias, medidas al respecto. Es más, el uso del cubrebocas es una sugerencia. En algunos lugares sí te piden, ¿no? Para acceder, la obligatoriedad. Pero no sé qué tanto eso podría ser. Está coartando mi libertad, ¿no? Te dan la opción casi. No sé si a eso te refieres o a qué en este aspecto. Claro, hubo estados-nación que sí establecieron hasta toques de queda, evitar salir, pero bueno, esto lo podríamos pensar desde un aspecto sanitario, lo justificaba, ¿no? Con la idea de casi los estamos protegiendo de ustedes mismos, ¿no? Entonces, habría que pensar, no estoy segura si va hacia allá la pregunta, ¿no? En ese sentido, de que nos vuelvan a confinar, de usar prácticamente, bueno, lo que nos están pidiendo o a qué se refería, pero bueno, si es por ahí, en nuestro país no tuvimos afortunadamente esas situaciones, realmente fue una situación de, están las medidas, se sugiere esto y es decisión de cada quien, ¿no? Más bien sería una cuestión de responsabilidad, de ser responsables, ¿no? Ante nosotros y ante el otro. Pero bueno, nada más. Muchas gracias, doctora. Pues ha sido un gusto escucharla. Le agradecemos su disponibilidad para participar en este evento. Pues le damos las gracias a Diana, a Monse, al profesor Félix, que son parte de todo el equipo técnico que está detrás de esta transmisión, y sin ellas y sin el profesor esto no es posible. Agradecemos también a las autoridades, ¿no? De la UAM Azcapotzalco, al jefe de departamento, al director de la división, al rector de la unidad, ¿no? Que esto sea posible también. Sin lugar a dudas, a las alumnas y a los alumnos, ¿no? Que este trabajo de la UAM va dirigido a ellas y a ellos. La UAM no ha dejado de trabajar, ¿no? Hemos trabajado desde que inició la pandemia hasta el día de hoy. Hemos estado en continuo desarrollo, tanto a nivel de dar clases como en su ámbito de promover encuentros y foros de discusión, ¿no? Donde se ha atendido exactamente pues lo central del país, ¿no? Como muy bien decía la doctora Susana, no hemos dejado de discutir aspectos de coyuntura y de relevancia nacional, ¿no? Como muestra de ello es este mismo ciclo de conferencias, ¿no? Que atiende para nosotros ahorita un aspecto central, pues la emergencia sanitaria y una reflexión multidimensional, ¿no? Desde múltiples perspectivas de qué ha pasado en nuestro país, ¿no? Así en principio, y creo que es una forma de estar también trabajando, entre otras muchas, ¿no? Entonces, el trabajo va dirigido especialmente para las alumnas y los alumnos. Les agradecemos su presencia. También agradecemos la presencia de colegas, ¿no? Del Departamento de Administración, de la Unidad Azcapotzalco y de otras instituciones de enseñanza superior. Y bueno, les mandamos un abrazo a todos y todas. Doctora Susana García, muchas gracias por su muy buena y excelente ponencia y estamos en contacto. Hasta luego a todos y todas. Gracias.